esta vez para que nos cuente quién es Juárez. Tuni, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, chicos? Bien. Hola, bueno, básicamente es uno de estos dirigentes gremiales que han en general arreglado con casi todos los gobiernos, con las empresas. Usted tiene que pensar primero que el mundo de los puertos en la Argentina y en el mundo es un mundo donde se mueve una cantidad de dinero increíble, legal e ilegal, las dos cosas, y él viene allí desde hace 50 años manejando, como ustedes decían, no solo el sindicato, la actividad económica más importante era la cooperativa, porque la cooperativa era quien te proporcionaba los estibadores, es decir, los que te cargaban y descargaban el barco. Entonces, vos tenías que recurrir a la cooperativa y contratar, Raúl, en la cooperativa en dólares, muchas veces o siempre, la carga y descarga. Para que entienda la gente también, porque en muchos lados dice el dueño del puerto de Rosario. Él no es que era el dueño del puerto de Rosario. Ahí hay una concesión, una empresa que tenía la concesión del puerto, tengo entendido, ¿no? Él lo que aportaba era el personal, la logística para que ese puerto funcionara a través de esa cooperativa, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Fíjense que ellos hicieron una huelga de 7 días en 2010 y paralizó todas las exportaciones del país durante esos 7 días. O sea, era un hombre sumamente poderoso que respaldaba al gobierno actual ahora, pero seguramente respaldaba al gobierno anterior. Y si estaba hace 50 años... Exactamente, y bueno, básicamente, además, lo que acordó con este gobierno era bajar algo los costos. En el 2010 se habían dolarizado las tarifas de estiba, es decir, de carga y descarga de los barcos. Todo eso hace que piensen que por los puertos de San Lorenzo, pero sobre todo el de San Martín, donde él tenía más presencia todavía, se cursa el 70% de las exportaciones argentinas. Sí. El chimento que anda dando... Tengo dos chimentos, si les interesa. A ver, primero. El primer chimento que anda dando vuelta es que el inicio de esto fue una guerra con el sindicato petrolero en Campana, porque el juez que hace la investigación es de Campana. Sí. Entonces, aparentemente él se quiso meter en el puerto de Campana y el sindicato de petroleros, que es el que tiene las espaldas anchas ahí, según parece, inició una batalla con él. Eso es lo que explica por qué intervino hasta ahora el juez de Campana. El segundo chimento que se está concretando en este momento es que su abogado defensor va a ser Miguel Ángel Pierri. En principio, que va a tener los dos casos más resonantes de estos días. El de Pepo, bueno, y este. Por ahí derivó porque ya estamos viendo en Dolores que aparece, no sé, el socio de él o otro abogado hablando en nombre de la defensa de Pepo, ¿no? Hablé con él hace unos minutos, me dice que él está camino a Dolores y que mandó un abogado que ya es el abogado del hermano en este momento. Y está terminando de arreglar, representar también a Hermes Juárez. Hermes manejaba todo lo que era el puerto de San Lorenzo y el hermano, el de San Martín, ¿así es? Bueno, dicen que entre los dos manejaban absolutamente todo, sí, desde hace años y años. Insisto que por ahí más clave que el sindicato es la cooperativa, ¿no? Desde el punto de vista ¿Y quién conformaba esa cooperativa? Y bueno, los que están presos, es la son cúpula. 10, como decías hace un ratito, es la cúpula, efectivamente. Lo que dicen, además, siempre hubo mucha denuncia alrededor de esos puertos, no solo por los arreglos en el tema de los cereales y el aceite, que son los dos centros de las exportaciones, sino también
otras mercancías como combustibles. Hay mucho run run desde hace muchos años dando vuelta. Ellos usaron, el gobierno actual usó a Hermes Juárez contra el Caballo Suárez, que era el otro dirigente gremial poderoso del puerto. Insisto que el puerto es un mundo fuerte, es un mundo además hostil. Los volúmenes de dinero que se manejan ahí son, cualquier movimiento, por mínimo que sea, son millones de pesos, ¿no? Exactamente. Y la acusación y concreta de... Muy en efectivo, ¿eh? Claro, se le encontraron en la dinero casa, se creo, mueve 248 mil dólares y euros como para un caso de emergencia, ¿no? Sí. La acusación concreta que está en la carátula del expediente, Raúl. Y bueno, no sabemos bien cómo es el tema Todavía de la extorsión. La extorsión debe ser que apretó a alguna de las empresas del estilo de si no pones tanto, no te descargamos el barco, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas, o no te cargamos el barco. Sí. Debe ser eso. E insisto que en Campana, el centro de esta investigación está en Campana, aunque aparentemente ahora la causa pasa a Rosario, al doctor Vera Barros. Claro. Oficialmente, en los papeles, ¿la cooperativa qué tarea tenía? Es proveer los servicios portuarios. Todos los servicios portuarios, todo lo que cargar, descargar barcos, grúa, la carga de combustible, sí, sería todo. Exactamente, todos los servicios. No, se imaginan lo que es eso, ¿no? Sí, el movimiento de dinero. Y piensen, unos 20.000 millones de dólares en exportaciones pasan por año por ahí. Claro. Y fue ahí te dicen, bueno, si no pones tanto no te cargamos el barco, si no pones tanto no te lo descargamos, o trabamos queda varado acá 3 meses, 4 meses. Claro, la carga de combustibles, o viste, tenían todo el manejo de ese. Exactamente. Bueno, indudablemente para que la gente deben tenga un haber paralelismo. Recolectado distintas denuncias a lo largo de los años, ¿no? Y toda esa gente debe presentarse ahora a declarar también que ha sido víctima de una extorsión. A nadie se le puede haber pasado esa casa durante décadas. Obviamente, una casa de 20 habitaciones. Es obvio. Claro, pero él tenía un poder derivado de esto. Parar un día las exportaciones, nosotros vamos y le decimos al canal, mirá que no trabajo. Ah, bueno, chau, tómate. Pero parar un día las exportaciones es... Lo que te cuesta un barco parado en un puerto por lo que fuere. Por día te sale... No, y los camiones. Y los camiones. Vos que venís de Entre Ríos. Sí. El tema de los camiones en los puertos. Nació en Victoria, Hermes es Juárez. Un tema... Claro, exactamente, tal cual. Le dicen vino caliente porque distribuía vino en la siesta. A granel. Y entonces, obviamente, la siesta hace calor... Y entonces el vino estaba caliente cuando lo entregaba, viene de un hogar recontra humilde, ¿no? Pero bueno, es obvio que a ninguno de ellos, que a ningún dirigente de Santa Fe, que a ningún dirigente que tenga que ver, por eso además el gobierno tenía buena relación con él hizo una declaración pública de apoyo al gobierno, en junio del año pasado, nosotros apoyamos este proyecto, etcétera, etcétera. O sea, hay una relación, digamos, supongo que con todos los gobiernos anteriores también, ¿no? Ahora, independientemente de Pero ahora le soltaron la mano, digamos, ¿no? Porque en ese momento intervino la AFI también, tengo entendido, en toda la investigación. Sí, de esto, ¿no? Efectivamente. Sí, yo creo que han buscado también un efecto electoral porque el sindicalismo ha sido en general peronista y entonces, bueno, en medio de las elecciones, desde ya que ha habido gremialistas que se han dicho peronistas como el Momo Venegas, que igual estaba con Mauricio Macri. Eso hoy en día es un poco horizontal el tema, y además el propio Macri tiene un peronista en su fórmula como Miguel Ángel Sí, Pichetto. ayer empezaron los cruces de fotos, ¿no? De acusaciones de con quién se había sacado fotos, bueno, se sacó fotos con todo el mundo.
Independientemente sí, obvio. de la paralización del puerto, aquella paralización de entre 8 y 10 días y de esta declaración y este apoyo público al presidente Mauricio Macri, ¿Juárez ha sido un sindicalista que ha tomado protagonismo, ha sido un sindicalista más bien agresivo de criticar el gobierno de turno o no, o fue más bien perfil bajo? No, perfil bajo. Bueno, la verdad que ninguno de nosotros escuchó hablar de él. No. Es cierto. Antes del día de ayer, yo tengo que decir que el diputado provincial Carlos del Frade, que viene del periodismo, siempre lo mencionó como algo parecido a una mafia, con mucho debate alrededor del tema del narcotráfico, porque piensen, los puertos también tienen que ver con la cuestión del narcotráfico. Y si manejas un puerto tenés una vía de acceso, de ingreso, de egreso de drogas, que es una puerta muy grande esa, ¿no? Exactamente. Ustedes recuerdan que todo el tema de la efedrina también tramitó en Campana. Claro. Porque ese puerto está muy mirado por la DEA desde hace muchos años. Hay mucha denuncia acerca del tema narcotráfico. Y la verdad que yo hace muchos años estudié la relación del puerto con el tráfico de otra cosa, que es el combustible, el tráfico hacia Paraguay, como cuando el dólar está a un precio, el tráfico es hacia Paraguay, de golpe viene para el otro lado, depende de cómo sea el valor de la moneda, es un mundo oscuro el que hay. De la misma manera que yo creo que ningún gobierno solucionó el problema de la aduana. La aduana es otro tema negro. Venimos teniendo este problemita en la aduana desde antes de 1810. Desde que se creó, sí, antes. Es tremendo el tema de la aduana, porque además vos lo ves en las calles, la cantidad de cosas de contrabando que hay, etcétera, etcétera. Yo creo que un nuevo gobierno debería ponerse las pilas en este tema. Cada vez que hubo un allanamiento en la casa de un jefe de la aduana, se encontraron fortunas en la casa. Yo soy de los convencidos de que los puertos, la aduana, es un territorio en el cual los gobiernos no han logrado avanzar. Por ahora no hubo ningún tipo de descargo, ¿no? De ningún allegado, considerando que está preso él, su hermano, uno de sus hijos, bueno, el abogado o al menos uno de sus abogados que también está preso, el tesorero, creo pero que del entorno no. Además, creo que otra de las irregularidades es que nunca se hacían asambleas, todo lo decidía él. Claro. Nunca se respetaban, digamos, los reglamentos que existen para el funcionamiento de una cooperativa y se hacía lo que él quería, en definitiva, ¿no? Sin consulta, sin nada. Bueno, vamos a encontrar todos los vicios que encontramos en sindicatos que tienen el mismo dirigente de hace 30, 40, 50 años. Raúl. La verdad que eso es un tema que tenemos en Argentina, hay en otros lugares del mundo. Sí. El sindicato de camioneros norteamericanos es casi un ejemplo de lo que es la burocracia sindical, pero bueno, en general los empresarios no les ha gustado mucho la idea de democratizar los sindicatos, porque con este tipo de dirigentes tienen más diálogo y posibilidades de arreglo, por llamarlo de alguna manera. Se habla que en total este hombre tendría unos 100 millones de dólares de fortuna distribuidos en campos en Entre Ríos, más de 1000 hectáreas, aviones, barcos, embarcaciones, viviendas también, muchas propiedades. ¿Esa cifra se acerca y como documentación que acredita eso o es una estimación todavía como primaria, Raúl? Es una estimación, después veremos. ¿Recuerdan ustedes el caso anterior que hemos tenido parecido, que ha sido el dirigente que lo encontraron en su casa en Punta del Este, en el zoológico del sindicato, exactamente, que tenía una especie de sindicato docente en La Plata, sí.
Es decir, hay dirigentes gremiales que del mismo estilo, Sí, sí, muchísimos años en el sindicato, con Reelección empresas perpetua, paralelas. claro. Exactamente. Tengo el recuerdo para que los que nos están viendo lo recuerden. Yo en algún momento recuerdo que, por ejemplo, cuando le preguntaban a Luis Barrionuevo de dónde tenía su fortuna, y él alegaba que los sindicatos, por ejemplo, hacen un acuerdo con una funeraria para cubrir todos los servicios funerarios de los afiliados. Sí. Y bueno, que pagaban una comisión y que un dirigente gremial tenía derecho a esa comisión. Entonces él decía que eso era legal. Era como un lobby, que... digamos, por la cual cobraba... Exactamente. Bueno, imagínense todo lo que hay por detrás, digamos, de estas cosas, porque es los servicios médicos, los servicios de farmacias, hay todo tipo de ambulancias, etcétera, etcétera. Tenés una cantidad de cosas muy fuertes, o cuando los sindicatos compran los útiles escolares para los hijos de sus afiliados. Y entonces lo que ellos dicen es que eso, o lo que dijo Barrionuevo en su momento, es que eso era legal y que no había contraindicación. Claro, es legal si se hace la factura correspondiente y se blanquea el correspondiente ingreso, ¿no? Tenés toda la razón, efectivamente. Ahora, Tuni, Marcelo Balcedo, que es el sindicalista detenido en Punta del Este, a quien vos hacías referencia, tenía una causa también allí en Uruguay. En este caso, tengo entendido, han identificado también casas en Punta del Este, en el país vecino. ¿Sabés si hay una denuncia hecha allí también? No hay una denuncia, lo que hay es un pedido de informes del juez a la justicia uruguaya. Y el pedido también de bloqueo de cuentas en Uruguay. Eso es lo que hay, sí, exactamente. Bien. Sí, todo esto, no dudes que tiene ramificaciones en otros lados, sí, no duden de eso. Además, digamos, todo lo que tiene que ver con el tema portuario tiene conexiones en otro lado, cuentas en otros países, etcétera, etcétera. No duden que eso va a surgir. Raúl, lo sumamos a Mariano Martín para que nos amplíe información o más detalles sobre esta investigación. Mariano, buen día. Por fin uno que sabe. Hola, ¿qué tal, Claudio? Amigos, bueno, siguiendo un poco las alternativas de otro caso que nos sorprende por el nivel de espectacularidad de los allanamientos, sobre todo, ¿no? Estábamos, bueno, un poco recapitulando la historia de este dirigente sindical que es prácticamente el mandamás, la llave del principal puerto exportador de la Argentina, desde donde salen las joyas de la abuela de este país, que son las exportaciones ligadas al complejo cerealero y oleaginoso en la zona de Rosario, San Lorenzo, San Martín, y que construyó realmente un imperio a lo largo de medio siglo. Este año se cumplieron 50 años desde que se erigió como líder de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Martín. Desde allí, Hermes Juárez lo que terminó generando es esta instancia lamentablemente tan propia de algún sector de la dirigencia sindical de la Argentina, que es constituirse como reyes en los dos lados del mostrador, representando a los trabajadores y al mismo tiempo a los empresarios de la actividad, con una diferencia además, ¿no? A los trabajadores que Mariano, en pesos, mientras que como empresarios cobraban dólares. La pregunta es, ¿cuántos miembros tenía esta cooperativa? Porque en una cooperativa son todos socios, no es que hay una dirigencia y empleados, claro, ¿no? Son todos... Bueno, sí, ahí es donde se empieza a desdibujar la condición de cooperativa y donde empieza a tallar otro factor, la debilidad que tiene la legislación argentina para la constitución de cooperativas de trabajo que en los casos más leves, te diría, Claudio, encubren relaciones fraudulentas de trabajo, donde laborales. Debería haber una relación de dependencia, se constituye muchas veces como una falsa cooperativa, y en otros casos como en este, o por lo menos eso es lo que parece mostrar
esta causa judicial, se encubre básicamente un entramado de empresas también cabe decirlo, hiperprofesionalizadas. Estamos hablando de un empresario, de un dirigente y empresario que aprendió mucho, evidentemente, del rubro portuario y estaba en condiciones de competitividad al más alto nivel, aunque esa competencia recién llegó después de 50 años el año pasado, sí. Después de una negociación bastante ardua que había terminado con una excelente relación con el gobierno de Mauricio Macri y en particular con el ministro de Transporte, Guillermo Díez. Ahora, Mariano, en medio siglo nadie lo controló, nadie lo intimó. No. Bueno, lo que pasa es que, ya te digo, hay una legislación muy laxa respecto de la actividad de las cooperativas de trabajo. También es cierto que muchas de ellas crecieron, por ejemplo, al amparo de las privatizaciones de los años 90, cuando las actividades que hasta entonces estaban en manos del sector público pasan a privatizarse y muchos de los trabajadores del rubro, tengo presente en este caso el sector petrolero y también la actividad de energética, muchos de ellos se empezaron a constituirse con los retiros voluntarios, con las indemnizaciones percibidas una vez que se privatizaron las empresas, se constituyeron en pequeñas cooperativas y se unían para prestarle servicios a los dueños, a los responsables de las privatizaciones. A ver, esta cooperativa que presidía acá, Hermes Juárez, ¿cuántos miembros tenía? Y si esos miembros estaban diciendo, che, yo nunca cobré un beneficio, en definitiva cobraba un sueldo, no cobraba, o me debían plata, o siempre estaban adeudados. ¿Hay algo de eso o todos percibían algo? No, honestamente el dato no lo tengo de la cantidad de miembros. Que debe ser numeroso para manejar un puerto, claro. O esos puertos de ahí es un número importante. Es que, Claudio, más que cooperativa, insisto, acá lo que hay es un entramado de empresas que tiene la figura legal de una cooperativa, pero que muy lejos está de los propósitos de la condición de horizontalidad que establece toda cooperativa. Claro, del espíritu de una cooperativa, digamos, ¿no? Está absolutamente alejado, por lo menos lo que se muestra acá, es decir, todos los que conocen el rubro exportador de Rosario conocían a Vino Caliente, conocían a Hermes Juárez y sabían que él era el mandamás, era la llave para... Por eso ahora te digo pregunto, yo, si surge todo ahora, digo, me cuesta creer que los denunciantes, quienes han sido extorsionados y amenazados por Juárez, aparecieron todos juntos ahora. Digo, ¿qué pasó durante 50 años? ¿Nada? ¿Nadie bueno, ahí lo que tenés son los vaivenes de las relaciones políticas de las dirigencias. En su momento también fue muy tensa. Mariano, creo que lo que decía Turi, no sé si lo escuchaste hace un rato, en donde todo esto se inicia la investigación en Campana, donde por ahí Juárez quiso entrar en el puerto de Campana y allí el sindicato de petroleros es como que le dijo, no, acá no entras. Claro. Bueno, es que Hermes Juárez a lo largo de su carrera tuvo muchas confrontaciones con colegas, la tuvo con el Caballo Suárez en su momento, del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, y de hecho el encarcelamiento del Caballo Suárez es lo que convence a Hermes Juárez de, entender que estaba en una etapa donde tenía que negociar un poco los valores dolarizados de las tarifas. También tuvo enfrentamientos en su momento con Hugo Moyano por el manejo de los vehículos que están ligados al transporte más inmediato entre las empresas exportadoras de cereales y los puertos. Bien. Fue secuencial los enfrentamientos que tuvo, porque recordemos que era el amo y señor de la zona portuaria más. Por último, Mariano, ¿ahora qué pasa en los puertos? ¿Sigue la actividad? ¿La gente sigue trabajando? ¿Los miembros, al descabezarse toda la cúpula de esta cooperativa, quién da las indicaciones, la operatoria? Bueno, naturalmente la mirada ahora se posa sobre otra empresa que había entrado a competir en la actividad a partir del año pasado. Me decía un hombre muy conocedor del rubro. Bueno, evidentemente hay una empresa que pasada a la historia, o por lo menos puesta bajo la lupa judicial, la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de San Martín, hay una empresa que evidentemente va a estar descorchando champán con el encarcelamiento de Hermes Juárez, porque, por supuesto, esto no implica en lo inmediato la ruptura de todos los acuerdos comerciales que hubiese entablado la Cooperativa de Juárez con las cerealeras y con las embarcaciones dedicadas a la exportación, pero desde ya
al desaparecer del mapa de las negociaciones, por lo menos por este periodo del dirigente, evidentemente la actividad se va a volcar hacia sus competencias, que empezó a tallar en el rubro desde hace poco más de un año. Mariano Martín, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Y gracias a Tony Coleman, que lo hemos dejado allí en su casa tomando mate. Tomando mate, sí. Perdón, Tuni, te juro que el próximo viernes tendríamos que sumar algo, mandarte, no sé, unas medialunas. No puede comer medialunas. No. ¿Estás a dieta, Tuni? Efectivamente, pero bueno, ya les mandé los abogados. Bueno. Así que espero justicia. Tratemos de negociar un poquito, ¿viste? Ojo que se te ven ahí en audiencia el de cajón de la conciliación. derecha que cerraste recién los bizcochitos de grasa que tenías. Sí. Les iba a mandar a los muchachos estos de Hermes Juárez. Sí. Ahora se me complicó un poquito. Estuve viendo que es la cooperativa portuaria más grande de América. Una cooperativa que manejaba Juárez. Claro. Fíjense que ¿Qué no nombre tiene la cooperativa? cargaba y descarga... Vino caliente no es, ¿no? Coportuaria. Coportuaria. No, coportuaria. Sí, no solamente cargaba y descargaba, sino que limpiaba los buques, hacía arreglos de los buques, es decir, que te daba todos los servicios con maquinaria muy moderna, o sea, era un poder allí, era un poder muy, muy fuerte. Y los empleados, digamos, insisto, para cada una de esas tareas dependían de él, dependían de la cooperativa. Obviamente, y el convenio que se firmó después del conflicto de 2010, como explicó Mariano hace un ratito, era en dólares, es decir, los pagos son en dólares.